Permítanme presentarles a nuestro ponente de esta sesión, es el ingeniero Carlos Gavira. Carlos Gavira es ingeniero aeronáutico por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado en el extranjero, incluyendo uno en temas de izaje. Además, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el campo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Carlos y muchas gracias por compartir tu conocimiento el día de hoy con nosotros. Adelante, Carlos. ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Ahí me escucho? Ya no supe si... Ahí te escuchamos. Perfecto, perfecto. Pues gracias a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como dice Rubén. Para los que son nuevos en esta dinámica de nuestras sesiones en vivo, pues bienvenidos. Esperamos que esta información sea de su utilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de los criterios básicos de seguridad para izaje de carga, los fundamentos que tenemos que tener para hacer un izaje seguro, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con algo que es relevante para nosotros, que es nuestro video corporativo, para que, pues bueno, conozcan un poco más de quién es Procarga y qué es lo que hacemos? Si observamos bien, lo primero que vemos es la materia prima, acero, fibras, materiales compuestos y algunos otros. Después, un proceso minucioso los convierte en productos de alto rendimiento. Y si miramos con más detalle, descubrimos a un aliado, el conocimiento, la experiencia de más de 50 años y también el orgullo de la gente, aquellos que trabajan, sueñan y alcanzan sus metas cada día. Si miramos hacia el futuro, entendemos que nuestro alrededor cambia y evoluciona de una manera cada vez más vertiginosa, donde millones de personas aspiran regresar a sus hogares, seguros, sin accidentes, para abrazar a quienes más quieren. Al aproximarnos más, descubrimos que cada uno de los productos y marcas que se comercializan en Procarga contribuyen a la realización de estos objetivos. Procarga es una empresa que busca estar siempre un paso adelante, en donde todos colaboran para ofrecer productos y servicios cada vez más eficientes, que evolucionan adaptándose al cambio constante, con la firme intención de mantenerse como líderes en la fabricación, ensamble y distribución de accesorios y equipos para izaje seguro de cargas. Hombro a hombro, vemos también a profesionales de la industria de la transformación que confían en Procarga para el asesoramiento de sus proyectos, servicios y las soluciones que necesitan día a día. Vemos sucursales, asistencia técnica, distribución y servicios con cobertura en todo el país, apoyados por plataformas digitales que colocan soluciones para sus clientes en la palma de sus manos. Y lo más importante, vemos clientes. Escucharlos permite desarrollar soluciones a la medida de cada necesidad, con la certeza de saber que productos como cables de acero, estrobos, slingas, cadenas, polipastos, accesorios, arneses, balancines y más ofrecen el respaldo de las marcas con mayor reputación y prestigio para la manipulación e izaje seguro de cargas. Ver hacia el futuro es entender que la revolución digital y el nuevo entorno están transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Hoy los líderes en manufactura, acero, automotriz, pesca, construcción, minería, elevadores, puertos, petróleo y gas, comunicaciones, grúas y aplicaciones marítimas confían en Procarga para dar soluciones de izaje de alta tecnología, así como cubrir las necesidades de operación más exigentes y seguras. Mirar a Procarga es observar un equipo de gente profesional, pero sobre todo descubrir una comunidad unida, donde hombres y mujeres trabajan bajo políticas de calidad,
enfocados en ofrecer seguridad en las operaciones de izaje, confianza en la fabricación y entrega puntual de accesorios y equipos, enalteciendo la honradez y ofreciendo la tranquilidad de ser un aliado confiable y ético. Procarga busca permanentemente dar respuesta a nuestras necesidades esenciales a través de productos y servicios que participan en la cadena de valor para contar con espacios confortables donde vivir y ser felices, autos más seguros y viajes más tranquilos, salud protegida, energía disponible y productos de uso cotidiano. Procarga es mirar hacia el futuro, estar cerca, trabajar cada día para construir una vida más segura. Todo esto contribuye al bienestar de cada uno de nosotros y al futuro de todos. Procarga. A ver, déjame ver, algo está fallando aquí. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, empecemos con esto. Si comprendemos que el izaje es por sí mismo una actividad de riesgo, siempre que va acompañado del levantamiento de una carga de gran tamaño y gran dimensión, pues entonces nos damos cuenta que necesitamos entender cómo, con qué y quién hará una maniobra de manera segura, ¿no? Decía una persona que conozco de gran experiencia que todas las cargas que están izadas se quieren caer. Todas las cargas que levantamos del piso se quieren caer. Entonces, para eso tenemos que seguir las reglas y las normas, los lineamientos, para trabajar de manera segura, ¿no? Entonces, hay algo que siempre nos pasa cuando vamos a las plantas, a las minas, a cualquier lugar de trabajo y empezamos a ver a la gente que está haciendo alguna práctica que parece rara o fuera de lugar y siempre nos dicen, pues así lo he hecho durante años, ¿no? Durante muchos años. Pero el que se haga así durante años y no se haga de la manera adecuada, solo incrementa el riesgo y la posibilidad de sufrir un accidente. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Habrá algo en estas imágenes que pudiera estarse haciendo mal? ¿Algo que pudiera llegar a ser un riesgo para nuestra seguridad? Pues parece que sí, ¿no? A lo mejor estamos viendo óxido, estamos viendo material hechizo, una persona con mucho ingenio, pero pues con pocas ganas de sobrevivir a la podada de su jardín, ¿no? ¿O qué tal este? Que se agarró un aventón ahí encima de la varilla. ¿Habrá algo aquí que pudiera estarse haciendo mal? ¿Algo que pudiera llegar a ser un riesgo para la gente, para nuestra propia integridad? Digo, insisto, somos muy ingeniosos y probablemente esto nos saque del problema inmediato, pero seguramente estamos poniendo más en riesgo de lo que debemos. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con material y de repente tenemos un material que ya se lastimó, que ya está deformado y lo seguimos utilizando, pues aquí vemos un ejemplo de un gancho que, por ejemplo, es un material que está deformado evidentemente y aún así hay quien lo sigue utilizando. ¿O qué tal este? Que también ha recibido alguna modificación, ¿no? Aquí se nota claramente para los soldadores que se hizo una modificación agregándole una parte adicional a este gancho. Y pues de acuerdo con la norma ASME de 30.26, pues la modificación en cualquier elemento está prohibida, ¿no? Y luego también tenemos cuando no sabemos ni cómo utilizarlo, ¿no? ¿Qué le costaba aquí pues pasar el perno del otro lado, ¿no? Entonces, nos encontramos con que en la industria tenemos algunas recomendaciones, algunas normas, algunas escritas, algunas que son recomendaciones por la experiencia, que evitan que tengamos accidentes. Entonces, ¿cuántas veces les han dicho a ustedes o cuántas veces lo dicen en sus lugares de trabajo? No pasen por debajo de una carga cuando está suspendida.
Y lo que puede pasar, pues es claro, ¿no? Aquí tenemos una imagen, un video, donde vemos una carga suspendida. Es en la parte de abajo, pues, bajo de la carga. No es tan sencillo. Y cuando nos dicen que no debemos pasar por debajo de una carga, es no pasar nunca, ni rápido, ni un segundo pasar por abajo, porque en un segundo suceden los accidentes. Puede llegar a ser dramático, entonces, rapidito, lo paso rápido, y ese es que lo programaron, ¿no? Bueno, pues otra cosa que nos dicen y que es muy importante es que no perdamos la vista de la carga cuando está suspendida. La carga, en cualquier momento puede caer y si nosotros estamos observándola, pues tenemos ese momento para reaccionar. Esta persona que está aquí abajo, pues perdió la vista de la carga, en algún momento la volteó a ver, pero si ustedes se fijan, pues pierde la vista y ese momento, ese segundo, pudo haberlo hecho reaccionar. Vamos a ver. Es un segundo, él volteó y la carga cayó. Definitivamente no son cosas que queramos que sucedan. Bueno, y otra recomendación es que no nos quedemos atrapados entre la carga, una carga en movimiento y una zona fija, ¿no? Porque entonces podamos sufrir un aplastamiento. Aquí la intención es encontrar siempre una ruta de escape, siempre encontrar una ruta de escape. Esta persona, pues al parecer no siguió la recomendación y pues ahí no veo que tenga una ruta muy clara de escape, ¿no? Está bajando exactamente donde quería. Bueno, y luego vemos que sus compañeros no estaban precisamente preocupados. En fin, la seguridad es un valor fundamental. Requiere de disciplina para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Esto es muy importante, la seguridad es una condición de empleo. Hay que cuidar nuestra seguridad y cuidar nuestro empleo. Y todas las exposiciones operativas se pueden controlar. Lo que hacemos es importante porque la capacitación es un elemento esencial para formar personas que trabajen pues de manera segura, ¿no? Tener en consideración puntos que pues sin esta capacitación a lo mejor no podríamos saberlos. Y la seguridad es responsabilidad de todos. Eso es un punto relevante en todo esto. Yo estoy seguro que ustedes han tenido alguna clase o alguna formación, alguna capacitación de seguridad en el trabajo y estos conceptos seguramente ustedes ya los conocen, ¿no? La condición insegura, que es el estado que guarda algo que por su simple posición o estado de condición, pues representa un riesgo al momento de estar trabajando. Y el acto inseguro, pues es esa decisión que nosotros tomamos para hacer algo que nos pone en riesgo a nosotros, la integridad de nuestros compañeros o del equipo o incluso del medio ambiente, ¿no? Por supuesto que son conceptos que pueden variar dependiendo de la norma, la entidad o el capacitador que esté dando estos conceptos. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos podemos hablar de este tipo de condición y acto inseguro, ¿no? ¿Qué es la condición insegura? Pues en sí podría ser una cadena oxidada o el simple hecho de que hay una carga suspendida ahí sin verificar, sin que nadie esté con ella, ¿no? Y el acto inseguro, pues es pasar por debajo de la carga, ¿no? No necesitamos ponernos en riesgo si está ya de por sí una condición que parece no estar segura. Obviamente, un incidente, pues es aquella situación que sucede de manera inesperada y que puede ocasionar daños. Sin embargo, cuando le llamamos accidente, puede ser también
que cause daños graves a las personas, igualmente a los equipos o al medio ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuemos con este video. El riesgo está presente. De allí la importancia de detectar e informar oportunamente aquellas situaciones que puedan generar un accidente. ¿Qué reportar? Toda situación que pueda poner en riesgo su seguridad y la de sus compañeros, como por ejemplo, cargas suspendidas, cargas mal estivadas, elementos de izajes en mal estado, eslingas, cadenas, estrobos, maquinaria en mal estado, cables de acero, contrapesos, mandos, etc. Movimientos de carga no estando presente el señalero. Áreas de trabajo con izaje y materiales en suspensión, sin delimitar y sin señalizar. Señaleros y operadores sin elementos de protección personal. Chaleco, reflectante, guantes, lentes, casco, zapatos de seguridad. Zonas de carga y descarga de material sin señalizar y sin demarcar. Tenga presente que un reporte oportuno puede hacer la diferencia entre una jornada de trabajo segura o una que podamos lamentar. Construir seguridad es obra de todos. Es obra de todos, ¿verdad? La seguridad nos toca a todos participar en ella. Y bueno, pues para esto necesitamos conocer algunos conceptos básicos como son la carga límite de trabajo o capacidad nominal o carga máxima permisible, workload limit en inglés. La carga límite de trabajo pues es la carga que no debemos de superar, de rebasar en ninguno de nuestros elementos de izaje. La mayoría, o para no decir todos los elementos de izaje, siempre vienen marcados con esta marca de la carga límite de trabajo. Siempre tenemos que buscar cuál es la carga máxima para la que está diseñado este producto. Entonces, no hay que rebasarlo, simplemente si el grillete, la eslinga, el estrobo nos dice 1 tonelada, pues es 1 tonelada. Si nos dice 5, pues es 5, pero no tratar de irnos un poco más arriba, porque entonces podríamos pues generar una situación de riesgo. Después tenemos la carga de prueba, que es una carga que se realiza, como su nombre lo dice, para probar las características de los productos. Esta puede ser inclusive 1.2 o 1.5 o hasta 2 veces su carga límite de trabajo. Pero ojo, es una carga que se realiza para probar las características y asegurarnos que lo que nos dice el fabricante, pues lo cumple. ¿De acuerdo? Viene en las normas cuando hay que hacer algún tipo de prueba, podemos leer cuál es la carga de prueba de acuerdo con el elemento que vayamos a probar. Y la carga de ruptura, pues es eso, como su nombre lo indica también, es la carga máxima que cualquier elemento de izaje puede soportar antes de romperse. ¿Ok? Bueno, pues para esto tenemos un ingrediente especial que es el factor de diseño o el factor de seguridad y que es más que esa tolerancia o ese colchón que los fabricantes le dan a estos elementos para que en un caso fortuito, en un caso de una emergencia, de algo que no esté considerado, pues este elemento tenga la capacidad de soportar un poco más allá de lo que nosotros estamos utilizando como su capacidad de carga, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues es un dato industrial, teórico, que finalmente se representa en una relación, es decir, 5-1, 4-1, 6-1, y que nosotros podemos ver que esas son las veces que aguanta o soporta un elemento más allá de su carga límite de trabajo. Pero esto no está pensado para que los elementos sean utilizados dentro de ese factor de diseño o de ese factor de seguridad. El factor de seguridad sirve para cuando nosotros tenemos una carga dinámica que puede duplicar fácilmente o exponenciar la tensión en nuestro arreglo, pues estos elementos estén soportados para evitar que se rompan, ¿no? Que no queremos llegar nunca a ese punto de ruptura. Entonces,
Nunca utilizarlo como una carga límite de trabajo o como una tolerancia. Esto como les digo, es un término industrial y nosotros lo único que podemos es tener la seguridad de que si nuestra carga límite de trabajo se cumple, este factor de seguridad nos va a ayudar para que en cualquier momento que haya algún caso inesperado, un viento fuerte, una tensión adicional, vibración o cualquier otro caso, bueno, pues nuestro elemento lo vaya a aguantar. ¿De acuerdo? Y pues bueno, las normas ASME, por sus siglas en inglés, que significa Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, está presente en más de 140 países en el mundo. Y estas normas tienen, pues básicamente, una buena instrucción de cómo operar, de cómo inspeccionar y cuáles son las características de todos nuestros elementos, lo que nos ayuda a poder darle un seguimiento y continuidad a cada uno de los elementos en su inspección y en su vida útil, ¿no? Entonces, bueno, la norma ASME, pues como les decía, en más de 140 países en el mundo la adoptan como una norma que se puede seguir para poder estar seguros de que estos elementos se están utilizando adecuadamente para hacer inspecciones conforme la norma y tratar de hacer nuestro trabajo más seguro, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas de las normas que nos incumben. La primera es la ASME B30.11, que se trata de las grúas monorriel y suspendidas. Y la ASME B30.16 nos habla de polipastos suspendidos. ASME B30.10 es una norma especialmente dedicada a todos los ganchos de carga, todos los ganchos de izaje. ¿De acuerdo? ASME B30.9 nos habla de las eslingas sintéticas de poliéster, eslingas de cadena o eslingas de cable, que nosotros le llamamos estrobos, pero todos están ahí y nos dicen las características de estos, su forma de operarlos y la forma de inspeccionarlos. ¿De acuerdo? ASME B30.20 nos habla de accesorios bajo el gancho, como por ejemplo un balancín separador de carga o un gancho tipo C o algunos otros elementos. Y la ASME B30.26 que nos habla de los accesorios de izaje. ¿Qué son los accesorios de izaje? Bueno, pues los grilletes, los cáncamos, las argollas, etc. Ahí podemos ver sus características, su forma de operar y la forma de inspeccionarlos. ¿Ok? Bueno. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, les vamos a agradecer que lo pongan en el chat. Rubén lo va a estar revisando junto con Oliver y al final de esta sesión, de esta plática, pues podemos contestar algunas de sus inquietudes y algunas de sus preguntas. Bueno, pues otros conceptos muy relevantes que son el tipo de amarre o enganche. Aquí hay tres básicos, que son el enganche recto, vertical o sencillo, que no es más que digamos, la eslinga aquí que se conecta al gancho de la grúa y en la parte inferior se puede conectar a la carga. Cuando tenemos un enganche enlazado o choker o corredizo o ahorcado le llaman algunos, este tipo de enlace pues hay que tener dos consideraciones. ¿Nos aporta mayor estabilidad y control en la carga? Sí, porque tiene mayor superficie de contacto abrazando la carga y eso pues nos da estabilidad y control sobre la carga. Pero cuando nosotros utilizamos este tipo de enganche, hay que considerar que pierde el 25% de su capacidad de carga. Es decir, si en vertical nuestra carga nuestra eslinga cargaba 1 tonelada, bueno, pues ahora si la enganchamos, si la enlazamos, si hacemos un enlace corredizo, pues solo va a tener la capacidad de levantar 750 kilos. Esto sí, con mayor estabilidad y control. ¿Ok? Y ahora tenemos el enganche en U, o en cesta, en canasta, en básquet, como lo quieren llamar. Este tipo de enganche también tiene una característica importante, que cuando nosotros logramos hacer que los dos lados de la eslinga que sube sean paralelos, digamos, entonces nuestra eslinga va a soportar hasta el doble de capacidad de carga.
Nada más que aquí la consideración es que duplicamos la capacidad de carga, pero perdemos estabilidad y control, ¿correcto? Entonces, pues la diferencia entre un enganche corredizo, o enlazado, o ahorcado, y un enganche nu, o en cesta, pues radica precisamente en que el enganche enlazado o corredizo, pues tiene mayor estabilidad y control, pero menor capacidad de carga. Y el enganche nu puede llegar a tener mayor capacidad de carga, pero menor estabilidad y control. ¿Ok? Y bueno, pues el centro de gravedad pues es uno de esos temas que pueden llevarnos todo el día. Sin embargo, lo que tenemos que comentar y lo que sí tienen que saber es que el centro de gravedad siempre va a buscar ponerse por debajo del gancho. Y el gancho, y si el centro de gravedad está corrido hacia algún lado y nosotros levantamos la carga, entonces la carga va a empezar a balancearse hasta que el centro de gravedad localice, encuentre la posición abajo del gancho. Entonces hay que tener cuidado porque pues esto puede generar que desplace alguna otra material o incluso puede ocasionar un golpe, un daño a las personas, ¿no? Es importante considerarlo y calcularlo en la manera de lo posible, la medida de lo posible y tenerlo en consideración siempre. Bueno, en cuanto al equipo de protección personal, pues ustedes lo conocen, lo usan todos los días. Pero hablamos que hay que proteger la cabeza, tenemos que proteger obviamente nuestros ojos de cualquier situación que pueda lastimarlos. En caso de tener un lugar en donde estamos utilizando alto decibel, pues entonces proteger nuestra audición, tapones, por supuesto la protección respiratoria, hay que proteger nuestras manos en todo momento, los guantes son muy relevantes. Sí tenemos la posibilidad de usar ropa de protección, sobre todo reflejante, ¿no? Para que nos vean desde lejos, de alta visibilidad le llaman algunos, y protección para nuestros pies. Bueno, pues ¿cuáles son las responsabilidades de un maniobrista? Principalmente son dos, pero son muy relevantes, ¿no? La primera es que la persona que vaya a hacer una maniobra, que vaya a utilizar equipo de izaje, tiene la responsabilidad de inspeccionar el equipo, inspeccionarlo de manera minuciosa, digamos, porque pues esto es algo relevante para saber si el equipo está en condiciones de ser utilizado, ¿no? Y obviamente tiene la responsabilidad de conectar el equipo y saber cómo conectarlo y tener las consideraciones cuando hay alguna reducción en la capacidad de carga de nuestras eslingas, estrobos o cualquier otro elemento. ¿Ok? Entonces, es relevante la responsabilidad de los usuarios porque no solo tienes que saber cómo conectarlo, sino también tienes que entender que hay que inspeccionarlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cada cuándo vamos a inspeccionar? Lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pero pues estas son las tres inspecciones básicas, que es la inspección inicial, la inspección frecuente y la inspección periódica. ¿Ok? Y bueno, siempre hay que considerar la capacidad de carga del equipo de izaje, tienes que conocer la carga límite de trabajo y siempre estarla considerando, no rebasar nunca la carga límite de trabajo cuando nosotros vamos a levantar una carga. Y pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Usarlo dentro de la carga y no modificar los equipos. Otra cosa es que la norma ASME B30.9, ASME B30.26 y en general toda la sección de ASME B30 nos piden que haya un lugar específico para el almacenaje de estos equipos. No hay que dejarlos en el área de trabajo, hay que protegerlos de los daños. Sabemos que a veces los vemos como fierro, como que van a aguantar, pero yo les aseguro que si les pasa un montacargas por encima, en algún momento esto pues va a lastimar, a dañar nuestro equipo de manera importante. Entonces, un lugar de almacenaje que sea fresco, ventilado, lejos de la luz ultravioleta, que nos permita mantener ordenado nuestro equipo, es algo ideal y pues habría que considerarlo siempre para pues darle mayor vida útil a nuestros equipos, nuestros materiales. ¿Ok? Entonces siempre recordar que todos los elementos de izaje
son dispositivos que están diseñados, probados y marcados para este fin, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un grillete, un gancho, una slinga, un estrobo, siempre recordar que están diseñados para eso, están probados, pero siempre deben de tener una marca, una identificación, algo que nos permita saber qué es lo que estamos nosotros, con qué estamos trabajando, ¿no? Alguna otra recomendación es que cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer un estrobo, no lo hagamos con perros, lo platicamos un poquito más adelante, y nunca hay que hacer nudos con las eslingas, ¿ok? Bueno, hablamos de la identificación. Y el primer criterio de inspección para cualquier elemento de izaje es que tenga una identificación y que esa identificación se pueda leer. Si no tiene una identificación o no se puede leer, entonces tenemos que remover de servicio ese elemento. Cualquiera que este sea, un slinga, un estrobo, un gancho, un grillete, un perro, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que podría tener nuestra identificación? Bueno, pues normalmente siempre que hacemos las cosas bien, pues andamos presumiendo que yo la hice, ¿no? Entonces, lo primero que debería de tener un elemento bien hecho es el nombre del fabricante. Si no tiene el nombre del fabricante, yo les diría, duden de ese elemento. Lo primero es que buscamos quién lo fabricó, porque en el momento que algo suceda, pues a quién le reclamamos, ¿no? Primero. Y después, pues es un elemento, es algo de confianza, ¿no? Es de confiar que quien lo está haciendo, pues lo pone ahí sin ningún tipo de restricción. ¿Okay? Luego podemos tener, en la mayoría de los elementos, la capacidad de carga, el tamaño, que puede ser bien claramente descrito, de qué tamaño está. ¿De qué material? Por ejemplo, en las cadenas, ya sea encontrar cadenas de grado 80, grado 100, bueno, pues deben de estar marcadas ahí con una especificación. Y esto lo vamos a encontrar, perdón, en eslingas, cadenas, fibra sintética, cables de acero, accesorios, en todo lo que nosotros utilicemos para levantamiento, vamos a encontrar una identificación. ¿De acuerdo? Bueno. Pues siguiendo con esto, algunos problemas con los que nos encontramos cuando estamos haciendo un izaje es, por ejemplo, no inspeccionar el equipo o de plano no saber ni qué inspeccionar, ¿no? Si no tenemos etiquetas o no se pueden leer, que es lo que estamos diciendo, no podemos conocer la capacidad de carga de lo que estamos utilizando, no podemos conocer pues ningún detalle técnico que pudiera ser útil para hacer un izaje seguro. Entonces hay que buscar siempre una identificación. Que no tengamos un plan de izaje, bueno, pues un plan de izaje es importante, pues, como cualquier actividad de la vida, primero hay que planearla y luego realizarla. Si nosotros no la planeamos, pues difícilmente puede salir bien. ¿Ok? Ángulos horizontales menores a 30 grados. ¿Ustedes saben cuáles son los ángulos horizontales? Bueno, pues miren, aquí tenemos un triángulo. ¿Se acuerdan? Este triángulo es un triángulo equilátero, ¿ok? Y los ángulos horizontales son los que se forman entre la horizontal o el horizonte y la eslinga. Cualquiera de estos dos. Son los ángulos que se forman en la parte inferior y estos ángulos son muy importantes y hay que tomarlos en consideración. ¿Por qué? Porque estos ángulos, mientras menor sea el ángulo horizontal, mayor será la tensión en nuestras líneas, en nuestras eslingas, en nuestro arreglo completo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un arreglo de 2 brazos y tienen la necesidad de hacer un arreglo con un ángulo, pues tal vez un ángulo recomendado podría ser un ángulo de 60 grados, ¿no? Mientras menor sea ese ángulo, si llegamos a 30 grados, por ejemplo, la norma ASME 30.9 nos dice que 30 grados es el ángulo menor mínimo recomendable para hacer un izaje. Sin embargo, pues podemos seguirlo disminuyendo. Hay que considerar que mientras más pequeño sea ese ángulo horizontal, menor será la capacidad de carga y mayor será
la tensión en las eslingas, ¿ok? Bueno, pues algunos otros problemas comunes son aditamentos mal hechos bajo el gancho, conexiones incorrectas, o que esas conexiones, como por ejemplo una conexión en choker o en enlazado corredizo, no le hagamos la reducción a la capacidad de carga para determinar pues que esta eslinga en este choque, en este amarre, pues tiene que ser reducida, ¿no? Su capacidad de carga. No debemos de golpear los enlaces corredizos, es decir, donde se junta, donde el ojo entra en la eslinga, bueno, no lo golpeemos, no lo aplastemos hacia abajo. No ajustar la capacidad de carga de las eslingas debido al tipo de enganche o al ángulo de carga, bueno, pues es lo que estamos platicando. Si el ángulo de carga es menor, tenemos que reducir la capacidad. Y si estamos en un enganche tipo choker, también tenemos que reducir la capacidad de carga, ¿no? Y finalmente no se recomienda, como recomendación, hacer estrobos de cable de acero con grapas o perros, ¿no? Es una recomendación. Por supuesto que los perros tienen una utilidad maravillosa, son excelentes elementos para usarse cuando vamos a tensar algo, pero para hacer un estrobo que va a estar en movimiento, que va a recibir cargas dinámicas constantes, pues no está recomendado. Bueno, pues veamos este video para continuar. Cada eslinga tiene una capacidad de carga nominal. Este es el peso máximo que usted puede colgar de ella de una forma recta. Exceda la capacidad y usted romperá la eslinga. La capacidad de carga se mide con una eslinga derecha y una tensión recta. Si la eslinga está doblada o tensionada en ángulo, su capacidad se reducirá. Cuando un brazo de la eslinga esté conectado a sí mismo, es llamado un enganche corredizo. El punto de conexión es el ojo de la eslinga o es un gancho. Lo que es importante recordar aquí es que al usar un enganche corredizo se reduce la capacidad de carga de la eslinga. Un enganche corredizo tiene tan solo del 75 al 80% de la capacidad de una braga sencilla. Esto se reduce aún más si usted vence hacia abajo el ojo de la eslinga. Esto cambia el ángulo de enganche medido aquí. Si el ángulo de enganche es menor de 120 grados, la capacidad de la eslinga se reduce al 50%, o sea, la mitad de una braga sencilla. El enganche corredizo es fácil y conveniente, pero no provee un contacto total de 360 grados con la carga. Un enganche de doble enrollado es mejor para manejar atados de materiales como varillas o tubos, los cuales requieren un mayor contacto con la eslinga para no desplomarse. El enganche de cesta pasa por debajo de la carga y los dos extremos de la eslinga se conectan a un punto común. Si la eslinga forma lo que se llama un enganche de cesta vertical verdadera, entonces tiene el doble de capacidad de una braga sencilla. Pero cuando usted va de esto a esto, usted reduce la capacidad de la eslinga. ¿Qué tanto se reduce? Depende de este ángulo. Es llamado el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre ellas es lo que se llama el ángulo horizontal. Mientras más pequeño o reducido sea este ángulo, más se reduce la capacidad de la eslinga. Cuando el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de tener el doble de capacidad a tener tan solo 1.7 veces la capacidad de una braga sencilla. Cuando el ángulo es de 45 grados, la capacidad se reduce a tan solo 1.4 veces. Y cuando el ángulo es de 30 grados, la capacidad se reduce a tan solo la misma capacidad de una braga sencilla. Así que recuerde que este ángulo, el ángulo horizontal, es importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. ¿De acuerdo? Bueno, pues para tener un ejemplo de esto, podemos ver este diagrama que tenemos del lado izquierdo de sus pantallas. Ahora imagínense que tenemos una carga de 2 toneladas, una caja que pesa 2 toneladas. E imaginemos que tenemos dos eslingas que van a 90 grados del horizontal, en otro, un balancín separador de cargas también imaginario que no tenemos aquí, pero imaginemos que tenemos dos eslingas, una de cada lado, que van rectas hacia el balancín separador de carga. Entonces, ¿cuál sería la capacidad de carga de cada una de esas dos eslingas para levantar 2 toneladas?
¿Ya se respondieron? Bueno, pues la respuesta es 1 tonelada, ¿no? Tendríamos que tener una eslinga de capacidad de carga de 1 tonelada de un lado y una de 1 tonelada del otro para levantar 2 toneladas a 90 grados de la horizontal, ¿ok? Ahora quitemos ese balancín, dejemos nada más nuestra argolla así como está el dibujo y vamos a suponer que tiene 60 grados. Redujimos el ángulo horizontal. Y eso significa que ahora nuestras eslingas, en vez de ser de 1 tonelada de capacidad de carga, requerirían ser de 1.2 toneladas cada una para levantar 2 toneladas. Y si reducimos aún más el ángulo, en vez de 60, ahora lo llevamos a 45 grados, entonces necesitaríamos 2 eslingas de 1.4 toneladas para solo levantar 2 toneladas. Ahora, si seguimos reduciéndolo y lo llevamos hasta 30 grados, entonces necesitaríamos 2 eslingas de 2 toneladas para solo levantar 2. Esto es un efecto exponencial y mientras más pequeño sea el ángulo horizontal, mayor será la necesidad de capacidad de carga en nuestras eslingas. Así, si nosotros llegamos a 10 grados, pues entonces necesitaríamos 2 eslingas para 6 toneladas y solo podríamos levantar las mismas 2 toneladas, ¿no? ¿Sí quedaría claro? Vamos a ver más tarde. Imagínense, es el mismo efecto o parecido. Si ustedes tienen 2 cubetas llenas de agua de 20 litros al lado de ustedes, las levantan, pesa, ¿verdad? Y hasta nos tiemblan los bracitos. Y nos están temblando. A ver, ahora abran los brazos, como aquí nuestro padre. Vea que cuesta trabajo. A ver, ahora caminen. Pues eso que sienten nuestros brazos es lo mismo que sienten las eslingas. Mientras menor sea el ángulo horizontal, mayor la tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasemos a otro tema que también nos dice la norma ASME B30.9, ASME B30.26, ASME B30.16 y la mayor parte de los capítulos de la ASME B30 nos hablan de la frecuencia con la que tenemos que inspeccionar. Entonces, lo primero es saber cada cuándo tenemos que inspeccionar. Y hay 3 frecuencias de inspección, las hablamos hace rato. Hay una frecuencia inicial que nos dice la norma, que se realiza antes de su primer uso. Cuando estamos en el almacén hay que verificar que sea lo que nosotros pedimos, hay que verificar que esté en buen estado antes de utilizarlo. Esa inspección inicial. Después tenemos una inspección frecuente, que se realiza cada vez que vayamos a utilizar el material. Es decir, si lo utilizamos una vez al día, pues hay que inspeccionar una vez al día. Si lo utilizamos 2, 3 veces al día, pues cada vez que la vayamos a utilizar tenemos que hacer una inspección. La inspección frecuente es una inspección visual, es una inspección que puede ser al tacto también para verificar que cumpla con las especificaciones, que no tenga daños evidentes y podemos utilizar ese elemento. Y finalmente la inspección periódica, que de acuerdo con la norma ASME, también nos dice que esa inspección se debe de realizar cuando menos una vez al año. Y esta inspección debe realizarse por una persona capacitada como parte de un programa de inspección completo. ¿Ok? Si ustedes no tienen una persona capacitada o no tienen los elementos para hacer una inspección que tenga los requerimientos de la norma, ustedes pueden regresar los elementos a un fabricante o a alguna entidad que esté certificada para hacer una inspección con gente que sepa cómo hacerla y pues les regresan sus elementos ya certificados, ¿no? De inspección, de inspeccionados y pues con algún documento que avale que pues han sido inspeccionados. Ahora, esta inspección periódica requiere de un registro por escrito y por eso es importante que o tienen una bitácora en donde van registrando las inspecciones y el resultado de cada una de las inspecciones, o envían a recertificar sus elementos y van a regresarles con un certificado, con un documento que avale y pues ya con eso pueden ustedes demostrar, en dado caso una auditoría o algún evento en donde tengan que demostrar que están correctamente inspeccionados, la inspección periódica se puede avalar de esta manera, ¿no?
Hay un criterio que es la inspección periódica, normalmente se realiza con un servicio normal de los equipos cada año, una vez al año. Sin embargo, cuando el servicio es severo, podríamos recortar esa periodicidad y llevarlo pues a lo mejor a una inspección cada 6 meses o si es más severo, pues cada 3 meses o inclusive cada mes, ¿no? Eso depende del servicio que den y de la magnitud o el impacto que tenga en nuestros elementos de izaje. Y finalmente un servicio especial, pues es como se recomiende de acuerdo a lo mejor a los ambientes que pueden estar trabajando en un ambiente salino, en un ambiente ácido, inclusive hasta un ambiente radioactivo, ¿no? Depende de los ambientes en donde se utilicen estos elementos, estos materiales, y pues habría que determinar cuál es la periodicidad correcta para hacer la inspección. Y bueno, ya dijimos cada cuándo tenemos que inspeccionarlos, pero ¿qué tenemos que inspeccionar? ¿Cómo sé que tengo que inspeccionar? Entonces aquí les pongo unos criterios de inspección generales. Estos son los mínimos criterios que debemos de tener en consideración para cualquier elemento de izaje. Por supuesto, cada elemento de izaje tiene una forma específica y podremos hablar de criterios específicos para cada uno de los elementos de izaje y que en los próximos módulos además estaremos revisando con mucho más detalle. Por lo pronto ahorita les voy a dejar los criterios de inspección general. Y el primer criterio para inspeccionar y para remover un elemento de izaje es que tenga una identificación, una plaquita, un sticker, lo que sea, pero que esté forjado en el cuerpo del elemento. Y esa identificación además debe poderse leer, porque muchas veces tenemos la plaquita ahí colgando, pero ya no se lee nada, no se entiende nada, pues eso es igual que si no la tuvieran. Entonces el primer criterio de inspección es que tenga una identificación y que se pueda leer. Después hay que inspeccionar por desgaste, por deformación, fisuras, muescas o corrosión, por cualquier modificación que se haya realizado a nuestros elementos. La norma ASME nos prohíbe hacer modificaciones en los elementos de izaje, como por ejemplo uno muy común, tenemos un grillete, se nos perdió el perno, ¿y qué hacemos? Le ponemos un tornillote, ¿verdad? Nada más que el tornillo no está diseñado especialmente para soportar este tipo de cargas, entonces lo que estamos haciendo es arriesgarnos a que el tornillo se truene. Así es de que, por eso nos dice la norma ASME que está prohibido hacer cualquier modificación a nuestros elementos. Y después finalmente tenemos que probar por funcionamiento una operación correcta, en el caso de que así sea, ¿no? Que entre y salga el pasador o el perno en nuestro grillete, que nuestros eslabones tengan algún movimiento adecuado, etcétera, ¿no? Que tengamos buen funcionamiento u operación. Recordar que las inspecciones periódicas requieren un registro por escrito. Y bueno, pues ya casi para finalizar, les dejo este video. Y no sé, Rubén, Oliver, ¿me escuchan? Después del video, pues abrimos una sesión ahí de preguntas y respuestas con las preguntas que tengamos ahí en nuestro chat. De acuerdo. Izaje y carga suspendida. El trabajo con grúas tiene como función principal el izaje de carga suspendida de elementos de distinta índole. Y para ello, todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas básicas de izaje para realizar su labor respetando todas las medidas de seguridad necesarias. Siempre debes contar con una planificación del trabajo para el levantamiento de carga. Una vez estabilizada la grúa, verifica e inspecciona cada uno de los puntos de sujeción y estabilización del equipo y de la carga. Y si es necesario, apóyate con otros materiales para nivelar la grúa a nivel cero. Revisa siempre cada uno de los elementos a utilizar antes del izaje: cables, ganchos, cadenas, eslingas, y utiliza una lista de chequeo diseñada para este propósito. Antes de iniciar la operación,
todo el personal involucrado debe encontrarse en posición segura de acuerdo con el plan de izaje. Solicita que se delimite y se señalice la zona de maniobra. Así se evitará el ingreso de personal ajeno a la operación. El cable para el izaje no debe tener un ángulo mayor a 2 grados con respecto a la carga y la punta del gancho debe quedar siempre hacia arriba, con el seguro operando correctamente. El peso de la carga nunca debe superar lo permitido y debe estar correctamente sujeta y estabilizada para evitar su caída. Si necesita guiar la carga suspendida, utiliza cuerdas lo suficientemente largas para permanecer alejado de ella y nunca utilice sus manos. Siempre apóyese en un rigger o señalero. Él guiará la operación en coordinación y comunicación con el operador de la grúa y pondrá las alertas al momento del izaje. Recuerda, solo el rigger debe dar las instrucciones durante la maniobra. Nunca realizar ajustes de los elementos de izaje si la carga aún se mantiene suspendida. Solo con autorización del operador de la grúa o del rigger podrá ser ajustada la maniobra. Si no está realizando maniobras de izaje, debe mantenerse en un lugar de estacionamiento con todos sus elementos retraídos y así evitaremos posibles accidentes. Cuando finalice el izaje, almacena todos los accesorios en un lugar adecuado para evitar daños al material o caídas del personal que transita por el área. Las medidas para evitar los accidentes son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Bueno, pues por mi parte es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. En el chat lo pueden escribir y con todo gusto los respondemos. Rubén. Vamos a comenzar con las preguntas que ya nos enviaron en el chat. Igual invitarlos a que si tienen más preguntas las registren ahí y se las vamos a pasar aquí a Carlos. La primera de ellas es Tomás Ramírez. ¿Cuáles son las características de esa persona capacitada si fuera personal propio de la empresa en relación a las frecuencias de inspección? Gracias por la pregunta. Bueno, es interesante. Una persona que esté capacitada para hacer este tipo de inspecciones, pues requiere a lo mejor alguna capacitación más profunda en la norma y a lo mejor hay algunas escuelas que te certifican como rigger, ¿no? Como supervisor de izajes. Entonces, esa persona que ha sido capacitada como supervisor de izajes y conoce la norma, digamos, a profundidad, es la persona adecuada para hacer una inspección periódica. Miguel de la Cruz, si el perno del grillete se extravía, ¿se vende por separado el perno o se tiene que adquirir en su totalidad el grillete? Pues es una muy buena pregunta. Mira, el grillete se fabrica o se manda a una producción de grilletes, incluyendo el cuerpo, el omega y el perno. Entonces, no es que hagan más pernos que omegas. Normalmente, si mandan a hacer 100 omegas, pues mandan a hacer 100 pernos. Si se te extravía el perno y tú me pides que te venda el perno, yo puedo hacer una producción de pernos. Seguramente me van a hacer caso algunos fabricantes como Crosby, pero pues te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque pues es una producción especial, porque pues, seguramente a lo mejor te puedo hacer un envío, pero pues no voy a fabricarte un perno y entonces te va a salir muy caro. Yo te recomiendo que primero pues traten de cuidar sus pernos, que no se pierdan, y después pues si ya es el caso, pues tal vez te salga más viable, o sea, más correcto, pues comprar el grillete completo. Gracias, Carlos. Domingo nos pregunta, ¿los equipos de carga tienen caducidad? Los equipos de carga son normalmente a condición. Entonces, cualquier fecha que veas ahí puede estar tratándose más bien de la fecha de próxima inspección o recertificación. Son una condición. Gracias.
Beltrán López nos pregunta, ¿cómo se hace la diferencia entre el servicio normal y servicio severo? Gracias por la pregunta. Pues digamos que es casi subjetivo. Si nosotros podemos ver cuánto trabajamos nuestro equipo y el equipo se mantiene en buenas condiciones durante cierto periodo de tiempo, pues podemos llamar que es un trato normal. Pero si estamos viendo que se está desgastando nuestro equipo rápidamente, si estamos viendo que nuestros elementos ya tienen algunas marcas, que ya se nota el desgaste del trabajo rápidamente, pues necesitaríamos pensar que a lo mejor el servicio que nosotros estamos proporcionando a estos elementos, pues es severo, ¿no? Estamos hablando de que una inspección periódica es cada año. Si antes de ese año ustedes están viendo durante las inspecciones frecuentes que su equipo se está desgastando de más, pues a lo mejor tendrían que considerar que está recibiendo un servicio severo. Y Marcelo pregunta, ¿qué se debe de considerar si existen cargas dinámicas? Muy buena pregunta. Las cargas dinámicas, pues son imponderables que suceden pues casi todos los días, ¿no? Si tú tienes una slinga colgada, a lo mejor el viento llega y le va a empezar a azotar y a lo mejor vas a someterla a tensiones adicionales. Si hay vibraciones que no tenías consideradas, pues esas vibraciones también le da un sentido de cargas dinámicas a tu slinga o a tu arreglo. Y no sé, la operación también es importante. Si tenemos un operador de una grúa que va a darle un jalón fuerte al levantar o al bajar o al manipular, al mover, y nuestras slingas o nuestros elementos de izaje están en constante tensión, o sea, se jalonean, eso le llamamos cargas dinámicas, ¿no? Entonces, la consideración la toma el fabricante. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de siempre mantenernos por dentro del límite de carga permitido, la carga límite de trabajo, carga máxima permisible, la capacidad nominal, como le quieras llamar, pero esa es nuestra obligación, ¿no? Mantenernos siempre por dentro de ese límite. Después, las cargas dinámicas, pues se pueden tratar de evitar en la medida de que los operadores hagan un trabajo, digamos, suave, ¿no? Que no hagamos un jaloneo terrible sobre las grúas. Y finalmente, pues para eso sirve el factor de seguridad, ¿no? Esa es la idea del factor de seguridad, que se absorban esas cargas dinámicas en ese factor de seguridad y nunca tengamos un accidente. Y finalmente